Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast sobre educación. Soy estudiante de licenciatura en Educación Religiosa Escolar de la Universidad Católica de Pereira. Mi nombre es César David Negrete Macías. Hoy en este podcast hablaremos de un tema muy importante, la educación. Y vamos a tratar un tema fundamental que tiene que ver con los procesos formativos, la evaluación educativa, con un enfoque especial en el área de educación religiosa escolar. De modo que para ello nos acompaña una invitada muy especial, nuestra querida docente Mayra Alejandra Álvarez Pérez, quien nos ayudará a comprender mejor cómo evaluar no solo para adquirir conocimiento, sino también valores, actitudes y procesos reflexivos. Mi querida profe, gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿podría usted presentarse y contarnos sobre su experiencia en el área educativa? Buenas tardes, muchas gracias profesor César por la invitación en este espacio muy importante y sobre la temática que es la evaluación educativa en las instituciones educativas, ¿cierto? Según mi experiencia, bueno, la evaluación educativa, como sabemos, son procesos sistemáticos y continuos mediante el cual nos ayuda a nosotros como docente a recopilar, a analizar e interpretar toda esa información sobre el aprendizaje de cada estudiante. Esto con el fin de tomar decisiones que a la vez nos van a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto tenemos unos conceptos muy importantes que son claves, que son evaluación formativa, evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica. Entonces te voy a hablar de cada una, un pedacito muy cortico como para ir desmenuzando cada una de ellas. En cuanto a la evaluación formativa, esto se realiza durante el proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es su objetivo? Es detectar esas dificultades, retroalimentarlas y ajustarlas a la enseñanza. La otra que te comenté es la evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al finalizar cada periodo. O sea, esto lo hacemos al finalizar cada periodo, ya sea la unidad o el curso, ¿sí? Pero siempre se realiza al finalizar. Y esto nos va a ayudar a nosotros medir esos resultados y asignar la calificación. También tenemos la evaluación diagnóstica, que se realiza al inicio para conocer cuáles son esos saberes previos que trae cada estudiante. Profe, muy importante su respuesta. Eh, Cabe agregar que teniendo en cuenta lo que usted nos ha comentado, es importante tener presente que todas estas tipos de evaluaciones de los que nos mencionó permiten no solo obtener una calificación numérica, sino que también el estudiante logre poner al servicio su conocimiento. Es decir, eh, sabemos que hoy en día es importante que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias. Es decir, todo el contenido que aprendemos, cómo lo aplicamos a la realidad. De manera que es muy importante su apreciación. Eh, ¿Podría explicarnos cómo se aplican estos tipos en su práctica docente, estos tipos de evaluación? En el área de religión, o sí, en cuál, le voy a hablar desde mi área como docente de religión. Bueno, la evaluación en esta área tiene una relevancia muy particular, ya que no solo abordamos contenidos teóricos, ¿cierto? No solamente son estos, sino que también van más allá de las dimensiones éticas, espirituales y sociales de cada estudiante.
La importancia de este proceso de evaluación radica en varios aspectos. Está la formación integral de los estudiantes, la cual la educación religiosa busca desarrollar en ellos los valores como la solidaridad, el respeto, la justicia, la empatía, entre muchos otros valores. La evaluación también permite evidenciar cómo estos valores se comprenden y se aplican en la vida cotidiana. También esto nos ayuda a tener una reflexión crítica y personal. Es que la educación religiosa, la evaluación en sí, no se trata de evaluar la fe, las creencias, no. Se trata de evaluar su capacidad, de cómo ellos reflexionan acerca de esta religión, de su religión que cada uno profesa, comprender las diferentes perspectivas y construir el pensamiento crítico frente a lo religioso. Ok, profe, muchas gracias por esa excelente respuesta. Hoy se habla mucho de la evaluación integral, el cual no solo evalúa conocimiento, ya lo decía usted, sino también habilidades, actitudes y valores. De modo que específicamente en el área de educación religiosa escolar posee unas características muy particulares a las demás asignaturas. ¿Por qué considera que la evaluación en esta área es importante? Bueno, la evaluación en esta área es muy importante, ya que más de evaluar un proceso es como evaluar la fe o evaluar valores que en cada estudiante puedan ayudarles a crecer, ya sea personalmente, social, ¿sí? También en la vida familiar de ellos. Entonces, lo que busca la educación religiosa es más que todo el enfoque del estudiante en su personalidad, en la forma en cómo él puede más adelante sobrellevar o relacionarse ante una sociedad. Ok, profe. Bueno, tenemos un diálogo bastante interesante con nuestra docente y sabemos que el área de educación religiosa escolar juega un papel muy importante en la formación del ser y nos permite no solo evaluar conocimiento, sino que nos permite eh, desarrollar acciones que vayan encaminadas al plan de mejora. ¿Sí? Eso es importante. La evaluación educativa nos permite reorganizarnos e ir eh, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. De manera es que en este contexto sabemos que hay diversidad de creencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber de pronto manejar la evaluación sin afectar la libertad de pensamiento? Ya lo decía nuestra querida docente invitada en el día de hoy. ¿De qué manera la evaluación puede fomentar el pensamiento crítico en temas religiosos más allá de la memorización? Bueno, profe, esa pregunta que usted me hace, la evaluación puede fomentar el pensamiento crítico en temas religiosos, pero esto es cuando se deja de centrar en unas respuestas correctas y empieza a valorar esos procesos de análisis, de la interpretación y una toma de posturas argumentadas. En la práctica, esto implica varios cambios muy importantes. El primero de ellos es plantear preguntas abiertas problematizadoras, ¿sí? Cuando se está en el aula de clase. En lugar de pedirle a que el estudiante repita conceptos y conceptos, por ejemplo, las fechas o
definiciones de cada texto, no sé, se le invita a reflexionar con preguntas como cómo se aplica ese valor en tu contexto, qué opinas sobre el dilema ético, cómo dialogan las distintas religiones frente a un mismo tema. Esto va a obligar al estudiante a pensar, no solamente a recordar, sino a pensar. Y segundo, está evaluar la argumentación. El énfasis no debe estar en sí el estudiante, por ejemplo, cree algo específico, sino en cómo justifica él su punto de vista. Es decir, se valora la coherencia con la que el estudiante está diciendo las cosas en respecto a otras posturas y la capacidad de cómo él sustenta esas ideas con razones. También puede ser desde la práctica docente. Bueno, no sé si me tiene otra pregunta para ya desde la práctica docente, profe. Bueno, profe, desde su experiencia, importante que nos comente qué estrategias o herramientas han sido más efectivas para mejorar la evaluación en educación religiosa escolar. Bueno, desde la práctica docente tenemos unas estrategias muy efectivas y es la evaluación de la educación religiosa, que suelen ser aquellas que hacen visibles el proceso de reflexión del estudiante, no solo el resultado final. Algunas de ellas son muy valiosas y pueden ser, por ejemplo, el portafolio de aprendizaje, ya que esto nos va a permitir a nosotros como docentes recoger esas evidencias a un largo tiempo. Y dentro de ellas podemos hacer reflexiones, actividades, trabajos, autoevaluaciones, ya que son muy útiles porque esto muestra el crecimiento del estudiante en la dimensión ética y espiritual. No es algo puntual, pero sí nos va a ayudar mucho teniendo en cuenta estos portafolios. Ok, profe, muchas gracias. Profe, bueno, para ir finalizando nuestra entrevista, importante que reflexionemos sobre lo siguiente. Está claro que el área de educación religiosa escolar no evalúa la parte memorística o evalúa específicamente contenido. ¿Sí? Esa parte queda entendida. Más bien, según lo que usted nos ha podido explicar en la tarde de hoy, es que la evaluación va un poco más allá. Quiere decir, evalúa más la parte de interpretación, comprensión, análisis crítico de la realidad que van acorde al contenido que se desarrolla desde esta asignatura. Lo que quiere decir, mi profe, es que el estudiante va a tener la capacidad de saber aplicar lo aprendido a la realidad, porque de eso te trata la educación religiosa. En ese sentido, profe, ya para cerrar, ¿qué consejo le daría a otros docentes que buscan mejorar sus prácticas de evaluación, especialmente en áreas formativas como la educación religiosa escolar? Bueno, profe, un buen punto esa pregunta, muy importante, ya que desde el área de educación religiosa, evaluar no es medir creencia, sino acompañar estos procesos de formación humana. Desde ahí hay algunos consejos muy prácticos que es, bueno, tengo algunos que son priorizar el proceso sobre el resultado, diseñar esas evaluaciones coherentes con el propósito del área. Esos son como lo que más importa en el área de educación religiosa. Ok, profe, muy bien. Bueno, vamos dando por finalizada nuestra entrevista. Muchas gracias por compartir su experiencia y reflexiones con nosotros.
Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. Recordemos que evaluar no es solo calificar, sino comprender y acompañar el aprendizaje de manera integral, ya que esto nos permite ir teniendo los procesos de enseñanza y aprendizaje mucho más claros. Chao, chao, hasta el próximo episodio. Chao, muchas gracias.